Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde, luego de dos hermosos días lluviosos, incluyendo el de hoy. Vamos a, por fin, arrancar las clases, ¿no? Hoy no correspondiera a socialización, pero esto es parte de la dinámica que tenemos acá en esta zona, en este sector. Vamos a la materia número 12, muchachos. Ya estamos dejando de ser niños. Recuérdense que el número 12, para efectos del niño, acá en Venezuela, es el último año de la niñez. Ya viene el año 13 y ya no se es niño, ya se pasa a ser adolescente, que de paso es un año neutro dentro de las leyes. Es decir, ni es niño ni es adolescente. Algunos dicen preadolescencia, no existe preadolescencia. Así como no existe preinfarto ni prechoque. O es infarto o es un choque. Que el infarto sea leve o el choque sea leve, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver esta materia importantísima, pastor. De paso le voy diciendo, lo voy a decir porque tengo confianza contigo y sé que esto no va a pasar aquí por nada porque ya yo he enseñado TIC de esto varias veces. Por enseñar esta materia, en algunos núcleos, en algunas partes, le cerraron la escuela al maestro José Briceño. Lo votaron. Yo sé que eso no va a pasar aquí porque aquí son gente madura. Porque aquí vamos a tratar la vida espiritual. Es decir, desde que estamos hablando, les hablamos de la fe, que es la segunda materia, pero es la primera de teología. La segunda es sobre quién vamos a depositar la fe, que es Cristo, que es cristología. Esta materia se enlaza mucho, pero mucho con cristología, porque aquí vamos a hablar de el misterio del cambio que se dio en la cruz del Calvario por causa de la muerte y la resurrección de Jesús. El término justicia divina tiene que ver con justo o justificación. Entonces, algunas personas que se aferran, escuche esto, se aferran todavía a la ley, entonces esta materia les choca mucho. Yo doy gracias a Dios que una de las primeros tips extra guía que yo les envié a ustedes fue haber estudiado el libro de Hebreos para buscar las órdenes sacerdotales que muestra el libro de Hebreos, que encierran toda la Biblia. A ver si se recuerdan cuántas órdenes sacerdotales fueron. 3, eso es correcto. ¿Cuáles fueron? Ya usted sabe cuáles son. El detalle del detalle es bajo cuál de ellas está usted. De esas órdenes sacerdotales, ¿cuál? Dice la Biblia que es perpetua, permanente, para el resto de la existencia de nosotros. Entonces, estando ubicados en esa posición, usted y yo no vamos a tener problemas con esto. Ahora, si usted no supiera cuántas órdenes sacerdotales hay y usted cree que la orden sacerdotal de Aarón tiene tanto poder como todavía algunos se lo dan, entonces nosotros al estudiar esta materia hubiésemos chocado como los buenos pastores. Gracias a Dios que ustedes están ubicados en cuanto a el sacerdocio al cual pertenecen, una vez y para siempre. Nunca dejarán de pertenecer a ese sacerdocio que ya usted sabe que pertenece. Entramos entonces en materia. Romanos, libro dictado por Pablo. ¿Cómo? Libro dictado por Pablo, no escrito por él. Creo que se lo saben ustedes. Si no lo sabía, capítulo 16, verso 17, si mal no recuerdo, dice el que escribe, yo Tercio, quien escribe el libro. Si no lo sabía, ya aprendió algo nuevo. El libro lo dicta Pablo, por supuesto, pero lo escribe un tal Tercio. ¿A quién se le escribe? A los creyentes romanos. A los creyentes romanos se le escribe, escúcheme, no a cristianos judíos. Aproximadamente, o más o menos, los cristianos aquí eran mezclados, mestizos, pero en sí, recuerde el título del libro, Romanos. ¿A quién se le escribe? A los romanos, creyentes en Cristo Jesús. Una cosa que quiero dejar muy clara es que la Iglesia Católica como tal no existía para el momento que se escribe el libro. ¿Cómo así? Cuando usted busca un poquitico la historia, y esto es necesario enseñarlo, hermano, esto es necesario que usted lo sepa, y si lo sabe, pues se lo recuerdo, se lo refresco.
La Iglesia Católica comienza con Constantino el Grande, o el denominado Constantino el Grande. ¿Por qué Constantino el Grande? Porque hubo otros Constantinos que no fueron él. Este Constantino asume al poder romano en el 313 después de Cristo. Es decir, la Iglesia tenía 313 años de existencia. La Iglesia de Jesucristo, no la Iglesia romana. La Iglesia romana no existía. Constantino asalta el poder o asume al poder en el 313, pero en el 325, él, viendo el avance que tenía la Iglesia de Jesucristo, el avance indetenible que tenía, trató de hacer alianza con ellos. Como no logró hacer la alianza desde el punto de vista voluntario, entonces sometió por la fuerza, por las armas, al resto del liderato que no quiso someterse, que no quiso caminar en lo que él quería caminar, porque él quería, es decir, el imperio se estaba debilitando tanto y el movimiento más fuerte que veían ahora era el de la Iglesia. ¿Qué dice Constantino? Piensa como político, me uno con ellos y entonces volvemos otra vez a ser fuertes. El detalle es que hubo parte del liderato que aceptó la unión con Constantino, con la parte política, militar y económica, sin necesidad de tener ídolos, es decir, la mezcla de idolatría. Le explico esto. La Iglesia Católica en sus primeros pasos no tenía ídolos. Los ídolos no los inventó la Iglesia Católica. Ese es otro detalle que quiero que ustedes tengan claro. ¿De dónde vienen los ídolos? Que la Iglesia Católica tiene ahorita de Babilonia. ¿Los inventó Babilonia, hermano? No. ¿Quién los inventó? Egipto. Eso es una cadena. Egipto, Babilonia y luego los demás reinos que estuvieron hasta que eso llega a Roma. ¿Qué es lo que hace Roma? Le cambia los nombres. Solamente le cambia los nombres. Pero todas esas esculturas, desde el punto de vista secular, vienen de allá, pero pasaron de escultura a la parte de la idolatría. Entonces, esos son detalles que usted tiene que estar claro. Entonces, la Iglesia Católica, reitero, toma fuerza y se inicia ya desde el 325 después de Cristo, cuando Constantino llama a una reunión a todos los obispos, a todos los líderes, a todos los hombres que gobernaban sobre la Iglesia cristiana de aquel entonces, llama a una reunión y él va. Supuestamente se hace cristiano. No se sabe hasta dónde sea real que se hizo cristiano. Lo cierto es que a más de 45,000 que no quisieron alianza los asesinaron. Y ellos colocaron en esos lugares a gente dirigidos por ellos. ¿Sabe usted que el Sanedrín que estaba para el tiempo de Jesús no respondía a Israel como tal, en su totalidad? ¿A quién respondía el Sanedrín que estaba en el tiempo de Jesús sobre Israel? A Roma. Había complicidad. En el templo estaba la guardia del templo, pero también estaban los romanos gobernando. Ahí había un complot. Acuérdense que Israel estaba sometido por Roma. Es decir, ellos hasta cierto punto le daban liderar algunas áreas, pero no era el total que lo tenía. Entonces, esa parte usted debe de tener conciencia y de estar muy claro. Entonces, el libro de Romanos es muy importante, no solamente que usted lo lea, sino que lo estudie, pero que lo estudie con la mentalidad que usted tiene ahora, luego de haber estudiado el libro de Hebreos, entendiendo que hubo 3 órdenes sacerdotales. ¿Cuáles fueron? Melquisedec, Aarón y Cristo. ¿Sí? Entonces, usted va a leer ahora el libro de Romanos, lo va a estudiar, lo va a analizar, porque ahí le va a hablar muchas cosas buenas y hermosas del cambio que se da, pastor, que en la cabeza del liderato de la mayoría de los pastores todavía no les cabe el cambio que Dios hizo en Cristo Jesús y que Pablo es el que mejor lo explica. Pero para eso hay que hacer análisis, hay que estudiar y hay que tener algo que se llama humildad, pastor, para reconocer que hemos estado equivocados en algunas cosas, no porque queremos estar equivocados,
sino porque no hemos llegado a ese lugar o a ese nivel de estudio. Y lo que nos enseñaron, el que nos enseñó, no es que nos engañó porque quiso engañarnos, sino que eso es lo que él entendía. Y él me enseñó lo que él entendía. Y yo como buen alumno, buen estudiante, pues me abracé a eso y eso lo viví y por eso peleé y por eso hasta hemos dado la vida, ¿no? Pero es necesario, hermano, que hagamos un análisis y que todas las preguntas que a usted le salgan, una vez que usted oiga cada tema, anótela y al final, pues, hacemos el debate como ya usted sabe que siempre lo hemos hecho. Romanos 3, 21 y 31. Primera a Corintios 6, 9 y 11 son las bases bíblicas que vamos a usar para dar inicio a esta materia llamada justicia divina. Pero ahora, verbo, búsquenme el verbo que ya ustedes saben de eso. Pero ahora, ¿qué verbo tiene eso ahí? Sencillo, presente, ahora. Acuérdense que el tiempo tiene tres posiciones: pasado, presente y futuro. Cuando le dice pero ahora, estamos hablando de tiempo presente. ¿Nos ubicamos? Pero ahora, aparte de la ley, ¿de cuál ley? La ley de Moisés. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Oiga, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Analice otra vez, reitero esto. Pero ahora, aparte de la ley, quiere decir que para el momento que Pablo está hablando esto, la ley estaba muy latente, el templo todavía no se había destruido, por lo tanto este libro se cree que fue escrito antes del año 70 antes de Cristo, porque todavía los que impartían la ley estaban llevándola normalito, ¿sí? No solamente aquí se le escribe a los gentiles romanos, sino que esto también enlaza a los judíos que vivían en Roma, que creían en Jesucristo, y Pablo está aclarando por el Espíritu. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mi pregunta es, ¿qué es o quién es la justicia de Dios? ¿Qué le dice a usted cuando analiza? Esto a mí me decía, pero ya va, ¿qué es la justicia? ¿Quién es la justicia? No, la cabeza a mí no me daba para quién es la justicia, sino qué es la justicia. Ok, sigamos avanzando. Testificada por la ley, es decir, de la justicia de la que vamos a hablar, fue testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Acuérdense que en el Antiguo Testamento la justicia era por oír y obedecer. Ahora, esta otra justicia es por la fe en Jesucristo. Para todos. Nótese que esta es una verdad absoluta y universal. Aquí no se queda nadie fuera. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya va. ¿Quiénes son todos? Todos, señoras y señores. Todo es todo. Gentiles y judíos. Aquí no es que los judíos no fueron destituidos de la gloria de Dios, solamente los gentiles, los tontos, los gentiles, no. Todos, dice el que escribe, incluyendo a Israel, siendo él uno de ellos. Porque Pablo, el que escribe, el que dicta, es judío. Tercio, no sabemos, no hemos escudriñado sobre él. Dice que todos han sido destituidos, todos están, para el momento, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, ahora me dice, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención. ¿Se recuerdan qué es redención, muchachos? Redención, ¿se recuerdan? Ser comprado, redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El término sangre aquí es sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, la palabra aquí, alto, es Pascua, haber pasado por alto, en este caso, los pecados, la ignorancia, en su paciencia. Los pecados en su paciencia, los pecados pasados.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que, oiga, a fin de que Él sea el justo. Mi pregunta es, ¿quién es Él sea el justo? Él, gramatical 1. Él, 1. El justo. ¿De quién cree usted que está hablando? De Cristo, indiscutiblemente. Entonces, cuando hablamos de justicia divina, estamos hablando y vamos a hablar es de Cristo, que fue testificada por quién, por la ley y por los profetas. Entonces, cuando la escritura me dice para que Él sea el justo, ahí entonces entendemos que está hablándome de Cristo Jesús, que fue profetizado más de 300 veces, anunciado por la ley, por los profetas, y de quien Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro, ni hay ninguna otra, ni en ninguna otra ocasión, ni ningún otro ser se le adjudica tal posición. Y la posición de quitar el pecado del mundo, claro, no era fácil, pero tiene que ver con hacerse justicia. ¿Sobre quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes somos los pobres en espíritu? Los que hemos reconocido nuestra condición de pecadores. Y le confesamos a Él que éramos unos pecadores. Y le entregamos la vida a Él. Entonces el Espíritu Santo se encargó de quitar de nosotros Él cuando éramos mundos. Entonces, la pregunta es, pastor, analice esto que viene. ¿De quién era que Cristo vino como Cordero a quitar el pecado? ¿Del mundo o de la iglesia? En frío. Escúchenme. Cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿existía la iglesia? Buenísima. Son inteligentes ustedes. No existía. Cuando Juan dice de quién se va a quitar el pecado, es del mundo. ¿Quién era el mundo? Todos los que estaban, los seres humanos que estaban destituidos de la gloria de Dios, tanto judíos como gentiles, todos. Una vez, escuchen ahora lo que viene, una vez que Cristo quitó el pecado de un individuo que era mundo, ese individuo dejó de ser mundo, deja de ser un pecador y pasa a ser iglesia. Por lo tanto, ¿por qué no está escrito de Cristo que Él vino a quitar el pecado de la iglesia? Porque la iglesia no tiene el pecado. La iglesia comete pecados, pero no tiene el pecado. Entonces, por esa razón, Cristo no vino a quitar el pecado de la iglesia, Él vino a fundar la iglesia, a constituir la iglesia. Porque Él mismo había sido constituido por Dios, según lo que dice Hebreos 1, 1 al 3. Que en los tiempos pasados se nos habló y se nos ministró por los profetas, por los jueces, por los sacerdotes. Yo le estoy añadiendo un poquito ahí parafraseando. Pero en este tiempo ahora, por medio de su Hijo, a quien constituyó. Nótese, constituyó. Es decir, no era, pero fue constituido. La pregunta es, ¿quién lo constituyó? Dios, el soberano. Quien carrizo somos nosotros para no aceptar eso así. Si es la máxima autoridad, ¿quién lo constituye? ¿A quién? A Cristo. Ahora Cristo es el teantropo, el Dios encarnado, que aunque nació de una mujer israelí y vino por medio de la tribu de Judá, no es propiedad de Israel. Ubíquese. Jesús no es propiedad de Israel. Por lo tanto, los judíos no se pueden adjudicar la salvación. Que por medio de los judíos vino la salvación, eso es una cosa. Eso es una cosa. Pero ellos mismos estaban carentes de salvación. Y algunos de ellos siguen carentes de salvación, que es lo cruel del caso. Pero hay gente que le ha dado una posición a esa nación que no es bíblica, no es escritural. Porque todo el que está fuera de Cristo está destituido de la gloria de Dios. Y todo el que está destituido de la gloria de Dios está, como dice Primera de Juan 5, 19. El mundo entero está bajo el maligno. Y todo el que está bajo el maligno está en maldición.
¿Qué podemos hacer nosotros? Solamente predicarles y orar por ellos, pero lamentablemente están en maldición. Yo no estoy maldiciéndolo. Ellos están ahí porque no han querido abrazar la fe de Cristo. No han querido abrazarse al nuevo pacto. Ya yo no tengo culpa, pero tampoco tengo que andar con medias verdades o medias embustes, poniendo a Israel y a esa población y a ese liderato en una posición que no tiene. ¿Van aquí o se fueron? Ahora escuche. Ajá. Esto es hermoso, hermano. Es cruel, es un poco duro, hermano, pero es una verdad que tenemos que razonar. Ajá. Pecado están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, es decir, la justificación que vino a usted y vino a mí es gratuita por gracia, por su gracia, mediante la redención, que es la compra que hizo Jesús por su muerte en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, oiga, no fue él, Dios puso como propiciación, ya usted maneja eso, por medio de la fe en su sangre, es decir, su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él, su justicia, sea el justo, hablando de Jesús, y el que justifica, es decir, él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Porque ¿por cuál ley la jactancia queda excluida? ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la de la fe. Es decir, lo que usted tiene y lo que yo tengo es por la justicia de la fe, no por las obras, que era la ley de Moisés. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sí, sin las obras de la ley. Eso es correcto, por lo tanto, usted no tiene que estar viviendo obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Aquí hay una pregunta. No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, los gentiles, en este caso los romanos, y usted y yo. Luego, por la fe, invalidamos la ley, oiga, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3, 21 al 31. Escúcheme. ¿Por qué confirmamos la ley al creer en Cristo? Sencillo, escuche, sencillo. Porque la justicia, que es Cristo y su periodo y el desarrollo de su salvación, no meramente vinieron, sino que fueron anunciados por la ley y por los profetas. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Jesús, no estamos invalidando la ley, la estamos confirmando. Pero cuando yo me aferro, y me van a disculpar la expresión, me aferro como mordisco el loco a la ley y a las obras, estoy negando a Cristo. ¿O no? Bueno. Si usted me dice, escúcheme esto, que usted ama mucho a su esposa, pero aborrece a su suegra, usted tiene problemas. Porque si ama a la esposa, tiene que amar a la suegra, ¿o no? Entonces, si usted me dice que usted aborrece la ley y ama a Cristo, tiene problemas. Si usted me dice que usted ama a la suegra, pero a la hija no, usted tiene más problemas todavía. Porque la que tiene que quedarse en su casa no es la suegra, es la hija. Entonces, el detalle está que nosotros no rechazamos la ley, pero no tenemos que estar viviéndola. ¿Por qué razón? Porque la ley me parió y me dio a Cristo. ¿Sí? Y entonces ahora yo tengo que vivir es la gracia. Viviendo la gracia, yo estoy honrando la ley que me trajo la gracia. ¿Estamos o no estamos? Seguimos avanzando en esto. Le dije que esto es un poco picante, pero es bueno. Al que no conoció pecado, por supuesto, esto es Cristo, por nosotros lo hizo,
No es que Él fue, lo hizo, pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Bueno, yo quiero que usted trate de entender este versículo que está en 2 Corintios 5:21. Y esto es el resultado de la obra vicaria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Oiga esto. Al que no conoció pecado, hablando de él pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que fuimos mundo, que ya ahora no lo somos, fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces, según el texto sagrado, ¿qué es lo que nosotros hemos sido hechos? La justicia de Dios en él. La justicia de Dios en él. Quiere decir que nosotros somos justos, pero no por obra alguna que nosotros hayamos hecho, ni por obra, alguna que un líder de nosotros haya hecho, no, pura gracia. Solamente por gracia. Esa gracia, por supuesto, a nosotros nos lleva a obedecer. ¿Sí? No como en el Antiguo Testamento, que tú conocías y tenías que obedecer. Es decir, hacer todos los rituales que estaban establecidos, y ese tipo de rituales y ese tipo de acciones se te acreditaban. ¿Cómo? Fe, pero no era fe. Era la forma y era la norma del Antiguo Testamento. Comenzamos con lo que dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo Jesús y su buena nueva. Pablo dijo, vestidos con la coraza de justicia. Oiga lo que viene ahora. Pablo dijo, por supuesto por el Espíritu, vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. Ya nosotros estudiamos aquí conflicto entre dos reinos. Esto es un poquitico de conflicto entre dos reinos. Escúcheme. La teología y estas materias se enlazan una con la otra. No es que yo voy a repetir lo de la otra materia, sino que esto es una cadena que se enlazan. Esto está concatenado. Entonces usted tiene que recordarse un poquitico ahora de lo que es vestirse con la coraza de justicia. ¿Qué es coraza? Usted tiene que recordarse porque yo se lo dije. ¿Qué es coraza? Ajá. Ahora, vestirse. ¿Qué es vestirse? Eso lo sabe usted bastante, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los que estamos en capacidad de vestirnos? Los que estamos desvestidos. ¿Sí o sí? Si yo estoy vestido y me vuelvo a vestir sobre el vestuario que tengo, entonces estoy revestido. Si a mí se me pide que me vista y yo estoy imposibilitado de vestirme, de la única manera que esté imposibilitado es que yo tenga los brazos amputados o que tenga algún problema motor en la cabeza, en el cerebro, y no me den las manos para hacerlo, ¿sí? Entonces, eso me llevaría a ser una persona de condición especial, antes mal llamado muy vulgarmente por nosotros como mongólico, ¿sí? Ahora, escúcheme que voy a ser cruel, por eso estoy usando la expresión. Escúcheme. Usted le dice a una persona que tiene esa condición especial que se vista y él anda desvestido, anda mostrando sus partes y eso, a él no tiene vergüenza. Eso es normal. Ahora, lamentablemente, escúcheme, así tenemos algunos evangélicos. Sí. Y no solamente evangélicos, hasta líderes tenemos con esa posición. Que pareciera que son especiales o son mongólicos. No sé cuál de las dos. Porque tienen la Biblia, tienen años en el Evangelio. Hay muchos predicadores y predicadoras, buenos maestros y buenas maestras, no soy el único. Pero a ellos les entra por aquí y les sale por aquí. O no entienden o se hacen los... Ajá. Oiga lo que dice el texto. Vestidos con la coraza de justicia. El tema es justicia. Efesios 6:14. El término vestirse tiene un gran significado en el pensamiento de Pablo hasta el punto que tiene que ver con lo cognitivo.
¿Qué es cognitivo? Tener conocimiento, señoras y señores. Porque vámonos a la selva indígena, cualquiera de nuestros indígenas aquí en el país. Usted va allá, hay selva, hay parte donde todavía los indígenas andan desnudos en pelota. ¿Por qué andan desnudos en pelota? Porque ellos no tienen vergüenza, esa es su cultura. Para efecto de ellos y del liderato, andar como andan, eso es lo normal, eso es lo justo. Se cuenta que la esposa de Tele Osborne, ya fallecido los dos, viajaron a una isla de esas africanas y ella llevó un poco de ropa y vistió a las damas con franelas. Cuando llegó el cacique se molestó, pero muy molesto. Agarró un cuchillo que tenía, agarraba aquí donde está la punta del seno, aquí, y les abría el hueco aquí. Podían vestirse de todo, pero sus senos tenían que estar afuera. Porque las que se cubren son las prostitutas, allá. La que no es prostituta no tiene necesidad de cubrirse. Violo al revés aquí, que la que anda desvestida es la prostituta. Pero ¿qué sucedió? Esta señora no indagó, no averiguó la cultura. Ahora, una cosa es la cultura externa y otra cosa es la espiritualidad. Y ahí es donde usted tiene que aprender a tener un equilibrio, un balance. Entonces, en cuanto a lo cognitivo, usted tiene que ubicarse, usted tiene que tener una conciencia de el conocimiento como tal. Ahora, vestirse tiene que tener con lo cognitivo y lo aplicativo, porque no basta conocer, sino hay que aplicar. Esto es el conocer todo lo relacionado a la justicia divina y el apropiarse y caminar en ella. La iglesia tiene acceso a las armas de Efesios capítulo 6. Escúcheme, toda la iglesia tiene acceso a las armas de Efesios capítulo 6, pero si la iglesia no conoce las armas, ¿cómo va a acceder a ellas? De paso, las armas las tenemos, pero si usted no las conoce es como si no las tuviera. Pero no tienen conocimiento de ellas, por ende, no las pueden aplicar, vivir ni disfrutar. Es muy poco lo que la iglesia sabe acerca de la justicia y de lo que se relaciona a ella. Muchos confunden la justicia con la santidad. La materia que viene después de esta santidad le vamos a aclarar la diferencia que hay. No se preocupe. Otros piensan que la justicia desde el punto de vista teológico tiene que ver con la vida de integridad o de equidad, concepción totalmente contraria a la que registran las escrituras. Escúcheme, hay gente que cree que la justicia divina tiene que ver o confunden el concepto de justicia divina con la integridad. No es lo mismo. Otros admiten que la justicia en el hombre regenerado se mide y tiene que ver con el motivo del corazón, lo cual es totalmente falso. El motivo juzga las obras de pecado, pero no juzga ni pone en tela de juicio el estado de justicia que hay en el hombre regenerado. No son los buenos motivos o malos motivos los que le dan propiedad o cercenan la justicia de Dios en un hombre justificado. La justicia es un estado o posición que el hombre llega a obtener y alcanzar por gracia en la fe que depositó en el sacrificio de Jesús. Por esta razón, nunca debemos usar el concepto de justicia desde el punto de vista secular para definir teológicamente la justicia divina. ¿Sabe usted que la justicia secular en todas partes del mundo está amañada? La gente dice, no, que en los Estados Unidos la justicia es independiente de la política. Sí, yo te aviso, Chirulí. Yo te aviso. No hay un país en la tierra donde podamos decir
que la justicia o el poder judicial está independiente de la política partidista. Porque pregunto yo, ¿quiénes son los que nombran los jueces? ¿Los jueces se autonombran? ¿O el pueblo los nombra? No, los nombran los políticos. ¿Y tú crees que un político va a poner un juez que venga en contra de él? No, eso lo creen una gente con una mente no sé cómo, pero no tiene nada que ver la justicia terrenal con la justicia divina. Analizando la posición que hay en el seno de la iglesia concerniente a la justicia divina, creo que necesariamente volver al tiempo de la reforma, que se levanten reformadores para defender, ahora más que defender es enseñar, y darle ubicación a la justicia, ¿sí? Ahora, creo desde algo acá. La justicia es un estado, escúcheme, la justicia es un estado, oiga, oposición que el hombre llega a obtener y alcanzar por gracia en la fe que depositó en el sacrificio de Jesús. Por esta razón, nunca debemos usar el concepto de justicia desde el punto de vista secular para definir la teología, la justicia divina. ¿Sí? La justicia que usted tiene y que yo tengo, señoras y señores, es un estado que tiene que ver con tu espiritualidad. Estado, no es una condición. Ahora, la justicia de Dios dentro de la iglesia cristiana, el pensamiento y la posición que tiene un gran porcentaje. Sí. Porcentaje del liderazgo concerniente a la justicia divina en nuestros tiempos es vago, superfluo, tradicional, muy apegado al pensamiento y a la creencia de la Iglesia Católica, por ende, es totalmente antibíblico. Escucha esto. No he leído, pastor, en ningún otro lugar de las casas de estudio que he visto, esta materia no la he visto. Solamente oí hablar de un libro que tiene un predicador norteamericano denominado Justicia Divina, pero no lo he leído, no sé hasta dónde. Hasta ahora es el único material que yo he leído acerca de justicia divina. No sé qué otro instituto lo tenga en cuanto a este material. Como te dije, para algunos ha sido controversial y ha generado mucho ruido. El tema de la justicia y lo relacionado a ella fue lo que defendieron los reformadores, tales como Juan Hus, Juan Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros. Sus luchas estuvieron enfocadas sobre todo en contra de la indulgencia, las beatificaciones, los credos, las adoraciones a las imágenes, el estado de inmaculado a las vírgenes, el bautismo en el estado de la inocencia, el acto de transubstanciación, hablando de la cena, con los elementos de la cena, la tradición, que son ideas humanas que no dejan de ser buenas, que las hacen ser más valederas que la misma Biblia, en contraste a las escrituras, en contraste a las sagradas escrituras, la gracia en contraste a las obras para la justificación, los méritos en contraste a la gracia divina, entre otros. Parte de estas creencias están dentro del seno de la iglesia cristiana, las cuales hay que erradicarlas. Pasemos a analizar algunas de ellas para que notemos la semejanza. Vamos a hacer unos análisis aquí que de repente van a parecer como chocantes, pastor.
pero analicemos. Las indulgencias. Esta enseñanza emergió de la disciplina o de penitencia que se hacían como pagos por culpa de los pecados cometidos. Se hacía distinción entre la culpa y el pecado. El castigo temporal se requería para una completa absolución de la culpa, entendiendo que el pecado era perdonado por Dios mediante Jesús, pero la culpa se libraba por castigo temporal, denominado penitencia. ¿Qué es penitencia dentro del seno de la Iglesia Católica? Llega Rafaelito y le dice al pastor, mire, me comí una bola de chimón y me rasqué. El pastor le decía, bueno, hermano, está bien que vino, está bien que habló y vamos a orarle a Dios para que lo perdone. Entonces oraba a Dios para que lo perdonara, pero la culpa que él tenía que irse a arrodillar ante San Antonio a rezar tantos Padre Nuestros, ante el corazón de Jesús, tantas Ave María y ante el otro, todo lo que el cura le pidiera, aparte de platica o traía algunas cosas por ahí, medio saco de café o no sé qué. Esas eran las penitencias. Algo parecido a lo que pasa en nuestros tiempos con algunas exageraciones de disciplinas. Disciplinas de 5 años, disciplinas de que si eres pastor, mínimo 1 año, y si vuelves a reincidir 1 año, 2 años, y si vuelves a reincidir 3 años, y si vuelves a reincidir, te votamos y no te aceptamos más nunca. Eso es bíblico, eso es escritural. No estamos en contra de las disciplinas, pastor. El detalle es esto, que si el pecado que cometió Rafaelito lo sabe él y más nadie, y con la persona con que pecó, y el diablo que también lo sabe, y Dios que también lo sabe, y él vino a ti como su cobertura, él vino a ti como el hombre en el cual él confió su vida espiritual, para que lo ayudes, para que lo oriente. Entonces de repente a ti te criaron en una de esas iglesias, que no vamos a decir nombre, pero ustedes saben dónde están, que cuando alguien pecaba hay que llamar a la directiva, que de todos los directivos, si hay varios que son hombres justos, mujeres santas, mujeres pulcras, pero tenemos una cantidad de directivos dentro de algunas iglesias que están como caimán en boquecaño, con la boca así abierta, esperando que alguien caiga pañacatas, boronalo, porque el único ejército en el mundo entero que mata o acaba de rematar a sus soldados heridos es la iglesia. No existe otro gremio que pase eso. Entonces, lamentablemente, como te tienen, ¿cómo te digo?, condicionado a que todo tiene que ser la directiva, entonces vino él y te confesó el pecado. No, hermano, hay que llamar a la directiva. Ya va. ¿Él vino a quién? A ti. El pastor es uno. Y en una iglesia hay espacio para un solo pastor. No sé si sabías eso. Así como en una casa hay espacio para un cabeza. Escúcheme esto, independiente sea la mujer o sea el hombre, tiene que haber un solo cabeza, porque un cuerpo con 2 cabezas, ¿cómo se guía? Ahora, la palabra cabeza no es jefe, no estoy diciendo que la mujer es la jefa, no. La palabra cabeza, cuando habla ahí de la Biblia, del hogar, está hablando de un líder, de alguien que lidere, no es jefe. Y el que lidera es para que las cosas puedan conducirse bien. Y usted conoce, y sé que usted va a razonar, que hay hogares donde si la mujer fuera la cabeza, eso sería excelente. Pero como el cabeza es el hombre, las cosas no sirven, no echan para adelante. Como hay hogares donde el hombre que es cabeza sí lidera bien y todo está chévere. Pero aquí no estamos hablando de dueños ni de patrón, estamos hablando de liderazgo. En la iglesia también hay espacio para uno solo. Que él tiene diáconos, que él tiene líderes, que él tiene servidores, como lo quieran llamar, ellos vienen a cooperar, no a decirle qué es lo que tú tienes que hacer. Y cuando te toque confrontar y sanear a alguien con efectos de pecado, el objetivo es sanar. El objetivo es que tú tienes que pensar sobre ese individuo o sobre esa individua que vino a confesarte un pecado. Tú tienes que pensar como si es mayor que tú, que es la mamá tuya que te está confesando un pecado. Si es contemporáneo, que es una de tus hermanas o es uno de tus hermanos. Si son menores, que son tus hijos. Cuando tú pienses así, tú no vas a vender ese hombre o esa mujer que vino a confesarte un pecado, tú lo vas a llevar a Cristo.
Si él vino a ti porque ya sabe, aquí hay que aplicar la lógica. Si él viene a ti porque él se siente mal y porque cree que en ti está la ayuda, entonces él viene a que lo ayude, no a que lo venda. ¿Sí? Él viene buscando una mano amiga, no una puñalada. ¿Qué es lo que muchas veces hemos hecho? Yo doy gracias a Dios que creo que tú no perteneces a ese clan de pastores que tienen una directiva en Hall que está aquí en la nuca y que no los dejan ni respirar. Creo que tú eres libre de eso, ¿no? Y si no eres, procura la libertad hoy. Porque el que va a dar cuenta por la iglesia no es la directiva, es el pastor. Es el pastor. Entonces, en esa área, quiero que te ubiques y que estés claro. Ahora, vamos a dejar lo de las indulgencias para que le demos la hora que viene de clase, porque ya el tiempo se nos fue, ya tenemos los reglamentarios 45 minutos y esto se extiende un poquito más. Entonces,